¿Dónde caga Batman? En un váter. Y hay con la gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Alex Reviews y en el video de hoy vamos a estar viendo el increíble addon llamado Marvel Super Heroes Project Addon. Este addon es compatible con la nueva versión de nuestro Minecraft Bedrock 1.21.60. Recuerden que el link lo tienen aquí abajo en la descripción para que descarguen este complemento. Y bien, ya antes de comenzar con la pequeña review del video de hoy, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, porque hay un porcentaje muy alto que ve los videos y no está suscrito. Así que venga, vamos, suscríbete, no te cuesta absolutamente nada. Y ya por último también, ¿por qué no pasarte a saludar en los streams de mi canal de Twitch que está apareciendo aquí en pantalla? Y también tienen el link aquí abajo en la descripción por si ustedes quieren pasarse a saludar a los streams para que ustedes jueguen eventos personalizados conmigo o otras cositas extra. Así que bien, pues ya sin tanta charla, vamos a comenzar con la pequeña review del video de hoy. Y muy bien, como lo dije al principio del video, este addon se llama Marvel Super Heroes Project Addon, ya que es un complemento que nos va a estar agregando la habilidad y la posibilidad de poder transformarnos en el superhéroe que nosotros queramos. Primero que nada, lo que necesitamos hacer es una nueva mesa de crafteo que vamos a poder estarla crafteando en modo survival. Y la verdad es que es bastante fácil poder construir esta nueva mesa de crafteo. Lo único que necesitamos es lo que está dentro de este cofre, que serían 3 cañas de azúcar, 2 repetidores de redstone, un polvo de redstone, 2 de hierro y una mesa de trabajo. Esto es lo que necesitamos para poder construir la nueva mesa de crafteo que nos va a estar dando la posibilidad de convertirnos en superhéroes. Vamos a poner las cañas arribita, vamos a poner los repetidores aquí al ladito, la redstone en el medio, los 2 de hierro abajito y esta mesa de crafteo aquí. Como pueden ver, nos estaría dando la nueva mesa de crafteo. Se llama fabricadora de superhéroes. Entonces lo único que tienes que hacer es poner la mesa de crafteo en donde tú quieras. Yo lo voy a poner, por ejemplo, por este bloque. Aquí ponemos. Y como pueden ver, aquí tendríamos la nueva mesa de crafteo, en donde vamos a poder estarnos transformando en el superhéroe que nosotros queramos. Y cada superhéroe va a tener su habilidad. Entonces lo único que hay que hacer después de poner la nueva mesa de crafteo es darle clic derecho si estamos en computadora y mantener presionada la pantalla si estamos en celulares. Y lo que va a pasar es lo siguiente. Va a aparecer este apartado de aquí, esta interfaz, la cual nos va a estar dando las indicaciones para poder transformarnos en el superhéroe que nosotros queramos. Y como pueden ver, no son pocos, son un montonal de superhéroes y también de antihéroes. En total tendríamos 24 secciones de superhéroes o antihéroes, de los cuales nos vamos a poder estar transformando. Entonces lo único que tienes que hacer es seleccionar y buscar a tu héroe de preferencia, porque está desde Iron Man, Spider-Man, Thor, Hulk, Capitán América, Venom, Moon Knight, los Cuatro Fantásticos, Black Panther, Thor. Hay un montonal de superhéroes y solamente tienes que seleccionar el que más te guste. Por ejemplo, yo quiero seleccionarme Iron Man. Posiblemente selecciono Iron Man y como pueden ver aquí aparece ahora el apartado de Iron Man, que pone que sería el reactor, la armadura de Iron Man Mark XX, armadura de Iron Man Mark III. Entonces aquí solamente tienes que seleccionar pues qué armadura quieres, ¿no? En este caso yo selecciono la armadura de Mark XX y como puedes ver aquí aparece lo que yo le tengo que dar a la mesa de crafteo, lo que le tengo que dar a la mesa de crafteo para que me pueda dar lo que es la armadura de Iron Man. Entonces cada que tú selecciones alguna cosa, por ejemplo te quieres transformar tú en Hulk, le das en Hulk y como puedes ver aquí te aparece si es ser Hulk o She-Hulk. Tú seleccionas aquí el que tú quieras, el que te guste. Entonces yo selecciono a Hulk y como puedes ver me aparece que le dé. Y como pueden ver me pone que le dé 32 polvos de Blaze y 16 bloques de diamante para que así me dé el apartado para poder transformarme en Hulk. Entonces sí, la verdad es que está súper bien porque eso en Survival va a ser mucho más divertido conseguir los materiales, dárselos y después poder transformarnos en el superhéroe que nosotros queríamos ser desde niños. No sé, diré que Iron Man, diré que Spider-Man quería ser de niño Spider-Man. Pues descárgate este addon y vas a ser Spider-Man. Por ejemplo, si yo vengo al apartado de Spider-Man, voy a tener aquí todos los apartados de los trajes y las habilidades de Spider-Man. Como puedes ver aquí aparecen los poderes de Spider-Man. Si yo quiero tener los poderes, posiblemente me meto por aquí. Si yo quiero las telarañas, si yo quiero las telarañas caseros, si quiero el de balanceo, si quiero los brazos metálicos de Iron Spider, o si quiero simplemente los trajes. En este caso yo quiero el traje de Spider-Man 2099. Me meto aquí, me pide 16, 16 y 5 diamantes. Le doy y como puedes ver aquí me da el traje de Spider-Man 2099.
Entonces me lo puedo poner sin ningún tipo de problema, como ustedes pueden ver. Y ahora soy Spider-Man 2099. Pero obviamente también yo quiero los poderes de Spider-Man. Entonces lo único que tengo que venir a hacer es venir aquí al apartado de poderes de Spider-Man. Le doy lo que me pide. Y como pueden ver me da este circulito de aquí, que sería para tener los poderes de Spider-Man. Lo único que hay que hacer es mantener presionada la pantalla si estamos en celular o darle clic derecho si estamos en PC. Y lo que va a pasar es que absorbemos las habilidades que nos da el circulito. Ahora bien, como pueden ver, ya cambia la animación al moverme, al correr, al saltar. Y tenemos también varios efectos como sería fuerza, minería, velocidad, resistencia, regeneración. Y en este apartado tendría el modo combate para usar las habilidades de Spider-Man. Como pueden ver, al momento de correr tengo velocidad y también animación, como por ejemplo cuando salto. O cuando caigo también tenemos animación. Mira, voy a saltar. Y como puedes ver, tengo animación al momento de saltar, al momento de caer. Ya tengo animación que no es que digamos de un Steve normal, sino que es de Spider-Man. Como puedes ver, doy ahí unas vueltecitas, unas marometas en el aire cuando salto. Muy chévere. Y luego tendríamos por aquí el modo combate, que sería para poder golpear. Como puedes ver, puedo usar golpecitos. Pero si tú también dejas presionada la pantalla o usas clic derecho, vas a hacer un combo de ataques para poder estar golpeando con el ítem en la mano. Obviamente si te compras también el lanzatelarañas, vas a poder estar usando el lanzatelarañas como si fueses Spider-Man para columpiarte en el mundo. Como puedes ver, yo me quiero columpiar de aquí a esa casita de ahí del aldeano. Como puedes ver, abajo me aparece una letra en verde que me dice que estoy en el rango de poder llegar a esa casa. Pero si me alejo más del rango, me va a aparecer en rojito y me va a decir que no está el rango suficiente para llegar a la casa. Entonces, selecciono bien donde quiero llegar, mantengo presionado y como puedes ver, me estoy columpiando como si fuese Spider-Man y me puedo ir moviendo y me puedo ir columpiando. Vengo por aquí, me columpio. Y prácticamente puedo estarme columpiando como si fuese Spider-Man en los mundos de Minecraft. Es que esto es increíble. Como pueden ver, puedo ir usando los poderes de Spider-Man en mi mundito. Pero obviamente vas a poder estar consiguiendo otros tipos de poderes y habilidades de otros superhéroes, como en este caso que me puse a Black Panther. Obviamente vamos a tener diferente animación al correr, como ustedes pueden estar viendo. Ahora ya corre diferente, salta de modo diferente también, como si estuviese cazando. Como pueden ver, salta como si estuviese a punto de cazar. Y también tengo pues otras habilidades como serían las garras de Black Panther y también la sobrecarga de energía del traje de Black Panther. Como ustedes pueden ver, pues puedo usar los golpes, puedo estar ahí pegando. Si llega un mob y me pega, se va a recargar el poder y voy a poder expulsarlo, como ustedes pueden estar viendo. Y prácticamente tendríamos otros superhéroes como sería el super soldado, que sería Capitán América. Como pueden ver, también puedo estar golpeando como Capitán América, puedo usar sus habilidades. Y así con cualquier superhéroe que yo me quiera transformar. Quiero ser, no sé, por ejemplo, no sé, quiero ser Deadpool. Posiblemente absorbo los poderes de Deadpool. Y prácticamente los poderes de Deadpool es prácticamente ser inmortal. No te puedes morir por cualquier cosa. Literalmente no puedes morir. O sea, tú puedes estar peleando, puedes estar haciendo cualquier cosa y una vez te digo que con los poderes de Deadpool no vas a poder morir. Como pueden, me pongo en survival, estoy en una caída muy alta. Como puedes ver, me he roto las piernas, pero sigo vivo. O sea, no tengo piernas. Como ustedes pueden ver, no tengo piernas y me estoy desangrando, pero aún sigo vivo. Entonces, ese es el poder de Deadpool, que prácticamente nunca te puedas morir. Y bien, prácticamente, como les digo, con cualquier superhéroe que ustedes quieran transformarse, van a tener las habilidades del superhéroe. En este caso, ahora mismo me puse Iron Man y me puedo poner y quitar la máscara. Como ustedes pueden ver, me quito la máscara, me pongo la máscara, tiene su animación, tiene todo sonido. Es increíble este complemento. Como pueden ver, estoy disparando como si fuese Iron Man. Ahí está, estoy disparando. Con sonido, con animación. Es que es increíble esto. Pero sí, como les digo, van a poder transformarse en cualquier superhéroe que ustedes logren craftear con la mesa de crafteo, desde Iron Man, Moon Knight, Deadpool, los Cuatro Fantásticos, y van a poder absorber las habilidades. Obviamente tienen que primero comprar el traje, para que funcione también tienen que comprar el traje,
Y aparte de comprar el traje, tienen que comprar pues las habilidades del superhéroe. O sea, si no solamente funciona si te compras el traje de Atman, sino que también tienes que comprarte la habilidad de Atman para poder usarlo. Pero tienes que tener tanto la armadura, el traje, como las habilidades para que estos funcionen. Entonces sí, la verdad es que el complemento está increíble. Como puedes ver, puedo usar el escudo, puedo lanzarlo, puedo regresarlo, puedo usar las habilidades de cualquier superhéroe que yo quiera. Regreso el escudo, puedo pegar, puedo usar el combate. La verdad es que está increíble. Recuerda que los links tienes aquí en la descripción de este video. Y también recuerda que puedes unirte a el Discord de la comunidad, donde vas a poder estar encontrando los links de estos addons. Vas a poder estar encontrando addons de la comunidad. Vas a poder estar encontrando más cositas que van a ser de Minecraft Bedrock. Y también de otras cosas extra que te van a gustar en el servidor de Discord. Así que bien, pues nada, yo me despido por este videito. La verdad es que está increíble el complemento. Me gustó muchísimo obtener las habilidades de superhéroes. Y nada, pues dicho, uy, mira, me columpio también, me columpio. Me columpio otra vez, y ahí está. Y pumba, madrazo. Así que nada, gracias por ver el videito. Recuerden que tienen el link aquí abajo en la descripción. Recuerden que puede transformarse en cualquier superhéroe que ustedes quieran transformarse. Solo tienen que ponerse el traje. Bueno, voy a poner este traje, la verdad. Este traje. Y puedes obtener las habilidades en la mesa de crafteo nueva. Tienes las habilidades y como puedes ver ahí, ya tengo las habilidades del Caballero Nocturno. Así que sí, como les digo, es que la verdad está muy bien trabajado este complemento. La verdad es que me gustó muchísimo. Como puedes ver, puedes usar las habilidades del Caballero de la Oscuridad. Así que nada, pues dicho eso, ahora sí, gracias por ver el videito. Recuerden darle su like, suscribirse si son totalmente nuevos. Y nos vemos en un siguiente videito.